Para algunos hermanitos no católicos todavía se les dificulta comprender algunos textos de la Sagrada Escritura y cuando no tienen que interpretar, le buscan la caída por donde sea al texto. Miren, por ejemplo, este comentario que me dejaron en uno de mis videos. Caro Montés ha respondido a tu comentario. Cosas que Jesús hizo que se repiten no están en la Biblia, pero él sí dijo todo lo que necesitamos saber, y es que Jesús se hizo hombre y murió por nuestros pecados y recitó igual que... Hasta ahí quedó el comentario. Y esto lo está diciendo ella porque yo en ese video estaba diciendo, el discípulo Juan, cuando escribe su evangelio, está diciendo, estas y muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, puesto que si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no podría la tierra contener todo lo que tendría que escribirse. Aunque suene un poco exagerado esta expresión de Juan, que pues de hecho me parecía así, ustedes se dan cuenta cómo era que se leían los textos de la Sagrada Escritura en aquella época. Eran rollos, manuscritos. Imagínense uno teniendo, por decir un ejemplo, 5 rollos o 10 rollos del profeta Isaías. ¿Dónde guarda uno todo eso? Porque la forma de redactar, de escribir o de presentar los escritos era muy diferente a ahora. Ahora guardamos textos en internet, se imprimen libros en otro tipo de papel más delgado, etcétera, etcétera. No es lo mismo que hace tiempo. Entonces, esta hermana lo que está tratando de hacer o decir con el texto es que el discípulo se refiere a que no está escrito lo que ya Jesús dijo para no repetir. Hay algunos evangelistas que se conocen como sinópticos y están entre ellos contando la misma historia con algunas diferencias. Algunos toman otros elementos que otros no tomaron, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de el hijo pródigo. El hijo pródigo es una parábola exclusiva del Evangelio de Lucas, no la tienen los demás textos, pero hay otros textos que sí hablan de lo mismo. Por ejemplo, Mateo menciona el bautismo de Jesús, hay otros evangelistas que también lo mencionan, etcétera, etcétera, con algunas variaciones, con algunas diferencias, o sea que no había problema con repetir algunas cosas. De hecho, cuando la iglesia decide cuáles son los textos que van a formar parte de la Sagrada Escritura, lo que está buscando es que los escritos vengan de una tradición verdaderamente apostólica, y algunos textos pues no quedaron en la Biblia precisamente porque eran cosas que ya se habían dicho. Pero en este caso, cuando Juan está diciendo que muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, no se refiere a cosas que se habían repetido. Y ella está diciendo incluso en su comentario, a ver si por acá lo leo mejor, cosas que Jesús hizo que se repiten no están en la Biblia, pero él dijo todo lo que necesitamos saber. Pues mi querida Nora Montés, me da pena con usted contradecirla desde la misma Sagrada Escritura, porque incluso el mismo Jesús en el mismo Evangelio de Juan le está diciendo a sus discípulos, muchas otras cosas tengo por decirles, pero ustedes todavía no pueden con eso, es decir, no lo entenderían, es decir, dicho de otra manera, se les revienta la cabeza porque no podrían comprender todo lo que tengo para decirles. Pero va a venir el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo los va a guiar hacia la verdad completa. Entonces, mi estimada Nora, se me olvidó el apellido otra vez, Nora Montés, no es como tú dices, para que te des cuenta. Además, en otro comentario me estás preguntando cómo haces o cómo hago yo para saber
que la interpretación que estoy dando es correcta y que no soy yo el orgulloso que está manipulando las cosas de otra manera. Pues no es lo que estás escribiendo, pero más o menos en ese sentido me estás queriendo decir que soy yo el que, a lo mejor soy yo el orgulloso. Pues resulta que si tú quieres saber la interpretación de la Sagrada Escritura, tienes que confiar, aprender a confiar en el magisterio de la Iglesia. Incluso el mismo apóstol Pedro dice, ninguna profecía de la Sagrada Escritura es objeto de libre interpretación, y lo dice bajo gravedad, de que algunos han torcido el significado de algunos textos. Incluso está hablando de Pablo, que algunos no están interpretando las cosas de buena manera y que esto representa un riesgo porque incluso pueden poner en riesgo su salvación. Búsquese, mi estimada hermanita, en la carta de Pedro, donde se va a dar cuenta efectivamente de esto. Ninguna profecía es objeto de interpretación personal. Y nos va a decir también el apóstol Pablo, de 1 Timoteo 15, dice, muchos deseos tengo de ir a verte, pero en caso de que no, para que sepas cómo es que hay que comportarse en la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. ¿Quién sostiene la verdad? La iglesia. Para nosotros como cristianos católicos, la Biblia nace en el seno de la iglesia, no al contrario, como quieren pretender decir o expresar o interpretar algunos no católicos. No, mi iglesia está en la Biblia, mire, aquí dice, no, queridos hermanos. La Biblia nace en el seno de la iglesia. Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, no les dice, tengan este libro y no se salgan de aquí. No, ni siquiera los mandó a escribir, los mandó a predicar todo lo que Él les había enseñado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan por todo el mundo, evangelicen a todas las gentes, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos, vistas las cosas desde esta perspectiva, Jesús no mandó a escribir, Jesús mandó a predicar, que posteriormente se vio la necesidad de escribir precisamente porque algunos estaban tergiversando el evangelio que ellos estaban contando de manera oral. Entonces se ve la necesidad de poner por escrito. ¿Quién tiene el poder para interpretar esa Sagrada Escritura? Aquellos mismos que la escribieron. Entonces, querida hermana, ¿cómo te das cuenta tú, y hermanos en general, cómo nos damos cuenta en nosotros que estamos haciendo una interpretación correcta? Muy sencillo. Vayan a la Biblia y vayan a la historia. No solamente está el Evangelio de Juan, Lucas, Mateo, Marcos, sino que hubo muchos otros escritores que fueron sucesores de los apóstoles y hay muchos otros libros y cartas que no hacen parte de la Biblia, pero que de alguna manera pueden corroborar lo que se venía enseñando y que gracias a Dios quedó en la Sagrada Escritura. ¿Sí me voy a entender? Y otra cosa, también la historia va a dar fe de algunas de estas cosas. Yo voy a ponerte un ejemplo de algo que muchos de ustedes como no católicos, protestantes, cristianos no católicos, afirman que la historia ni siquiera tiene sustento para eso. Algunos se atreven a decir que cuando la Biblia habla de la gran ramera del Apocalipsis, se refiere a la Iglesia Católica. Y algunos otros cristianos, incluso cristianos, dicen que no, que la Iglesia Católica nace con Constantino. Entonces, por A o por B, los argumentos se caen. Y además porque si tú buscas en ChatGPT o en otros chats de inteligencia artificial gratuitos, quién era la gran ramera del Apocalipsis, se va a referir a una ciudad, no a una iglesia. En este caso, Jerusalén, que se prostituye con el gobierno de Roma para condenar a Jesús. Entonces, queridos hermanos, otra, que es que Constantino fundó la iglesia, eso tampoco tiene pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso y algunos de ustedes los he escuchado decir,
Si no está en la Biblia, entonces es mentira. ¿Dónde dice la Biblia que Constantino fundó la Iglesia Católica? Y si tú le preguntas nuevamente a la inteligencia artificial, ChatGPT o cualquier otro chat, te van a decir que esa afirmación de que Constantino fundó la Iglesia es un mito, es una mentira, es algo que no tiene fundamento histórico por ningún lado. Entonces, ¿cómo es que sí? La historia está respaldando muchas de las cosas que están escritas en la Biblia y otras que practicaban los cristianos de los primeros siglos después de Jesús. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que yo tengo la interpretación correcta? Sencillo, hermana. Yo estoy en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Cristo fundó, aunque a muchos les cueste aceptar esta verdad. Y lo digo porque incluso hasta ChatGPT tiene fundamentos para decir que la iglesia es la que tiene sus inicios en los apóstoles y Jesús. Eso no lo pueden decir los luteranos, los anglicanos, los adventistas, los testigos de Jehová, ni ninguna otra denominación o religión. Solamente la Iglesia Católica tiene cómo demostrar todo este tema de la sucesión apostólica, y pregúntele a la inteligencia artificial a ver si sí hubo de verdad una sucesión apostólica, y también libros de historia que están respaldando todo esto. Entonces, querida hermana, tienes que ser humilde para comprender que hubo muchos que se separaron de la iglesia, no la aceptaron, contradicen lo de la iglesia y no les duele inventar mentiras para atacar a esa iglesia de la que se fueron y abandonaron. Queridos hermanos, ahí les dejo entonces estas respuestas, espero que les lleguen al corazón. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este tema, por favor suscríbete, sigue viendo nuestros videos, comenta y también comparte, dale me gusta para que el algoritmo de esta red social nos ayude a crecer y a llegar a muchas otras personas que quieren llegar al conocimiento de la verdad. Por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga.